Otros instrumentos que son más importantes a nivel de Estado miembro, no tanto a nivel de PAC, son los servicios generales de la agricultura, y bueno, en esto está entrando poco la PAC, ha entrado poco relativamente. Pues bien, la forma de visualizar el cambio de instrumentos que ha habido en la política agrícola común en los últimos casi 30 años es por este gráfico donde se observan los colorcitos, cada barrita pues es el gasto total de la PAC, ha aumentado, están del orden de unos 55.000 millones de euros en el momento actual. Fíjese de todas formas una cosa, es de 55.000 millones de euros, ahora son 27 Estados miembros, es decir, que hay que ver que el número de Estados miembros ha ido aumentando progresivamente, y en esto pues hay que valorar adecuadamente estos gastos. Lo que vemos es que cada colorcito es un instrumento distinto, están por colores, un poco los amarillos serían los gastos relacionados con la llamada caja ámbar, apoyos a los precios, que vemos cómo pierden importancia, cómo se va achatando esos gastos de apoyo al precio, y cómo también se van achatando los gastos de subsidios a la exportación. Y en este sentido, pues sí, los funcionarios de la Comisión pues tienen cierta razón en apuntar que los instrumentos que utilizan son no solo compatibles con los acuerdos de la Ronda de Uruguay, sino que incluso se está yendo más lejos de lo apuntado en los acuerdos de la Ronda de Uruguay. A cambio, aparecen los pagos de la caja azul, los pagos directos, eso aparecen a inicios de los 90, pagos por hectárea o por cabeza, sujetos a restricciones de oferta, controles de producción, que también tuvieron su momento de auge hasta inicios de la década actual, y finalmente, con esa preparación que hemos dicho para la Ronda Doha, en la revisión intermedia de 2003, se cambia otra vez la característica de los pagos y se pasa a una categoría aún menos distorsionadora del comercio internacional, que son los pagos disociados, pero considerable, es decir, y ya, de modo que en 2008 pues ya la mayor parte de los pagos de la PAC eran pagos disociados, y según la Comisión, caja verde, y según la normativa de la OMC, según la normativa actual del Acuerdo sobre Agricultura, y pues en el 2013 prácticamente más del 90% de los gastos de los pagos de la PAC van a ser pagos disociados, caja verde, ¿no? Y sí que en la barra de arriba, que es la violeta, es el desarrollo rural, que le cuesta aumentar esas funciones de competitividad, esas funciones ambientales, esas funciones que pues sí han aumentado porque las ampliaciones al este de la Unión Europea han incorporado países que son países con cierto retraso económico con respecto al promedio de la Unión Europea, y por tanto son perceptores netos de ese tipo de apoyos, y más bien han aumentado ese tipo de apoyos porque ha aumentado ese número de países que porque se le haya dado más importancia a los gastos de desarrollo rural. Este es un gráfico que lo usa mucho la Comisión, y yo lo saco aquí porque me parece curioso y bueno, para que vean ustedes cómo se pueden utilizar los argumentos, ¿no? Cuando porque claro, los enemigos de la PAC en Europa dicen es una política cara, y los defensores de la PAC sacan este gráfico, y es que sí, es verdad, la PAC representa el 44% del presupuesto comunitario, es decir, sigue siendo la política más relevante dentro de los gastos de lo que es la Unión Europea. Pero si comparamos esos gastos de la PAC con la suma del gasto público de todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo educación, sanidad, todos los gastos, pues tendríamos que el gasto público de la Unión Europea, incluyendo los Estados miembros, sería del orden de un 45-50% del Producto Interior Bruto, y los gastos del país serían solo un 0.4% del Producto Interior Bruto. Fíjate que esa es una consideración que nada tiene que ver con el análisis de si son distorsionadores o no del comercio, porque claro, tú puedes tener pocos gastos y muy distorsionadores del comercio, pero cuando, digamos, se plantea el argumento de si es una política cara,
o no, pues ahí tenemos una respuesta de la perspectiva política. Y es que para los ciudadanos europeos la PAC no es una política cara y tiene muchos apoyos, como he dicho, es mayoritario el respaldo que tiene, y esto lo ha demostrado algunas encuestas recientes, el Eurobarómetro, en que ha preguntado al ciudadano europeo si considera necesaria una política agrícola común fuerte, y los porcentajes han sido masivos a favor de la respuesta afirmativa. Desde incluso Grecia, que el 96% está a favor de una política agrícola común, hasta incluso el Reino Unido, donde un 80% de la población, de los ciudadanos, considera que es positiva una política agrícola común. Claro, a lo mejor ya no entienden muy bien cuál es el contenido de la política agrícola común, pero sí que están a favor de que exista esa política. ¿Cuáles son los elementos que se están ahora debatiendo desde el punto de vista presupuestario en este debate? Bueno, vamos a hablar un poco previamente del cronograma. El cronograma de reformas es el siguiente. En estos momentos hay un proceso de debate que incluso pues se ha ido cerrando el debate público. El debate público se basó en un procedimiento de consultas. El comisario de Agricultura consultó a la sociedad sobre varias preguntas. Por ejemplo, si creen que es necesaria una PAC, si creen que es necesaria una reforma de la PAC. Y entonces, bueno, pues en Internet se pueden encontrar pues 6.000 contribuciones de todos los estamentos, y pues ese proceso se finalizó en una conferencia en julio pasado, en la que pues se constató que no hay un consenso, ¿no? Es decir, sí hay consenso en que hay que reformar la PAC, pero no hay un consenso en cómo reformar la PAC, lo cual fortalece la posición de la Comisión, porque al no haber consenso, entonces la Comisión hará una propuesta desde su punto de vista, una propuesta centrada sobre la PAC. Entonces, la propuesta se saldrá en noviembre, en forma de una comunicación, donde tendremos las líneas generales de la reforma, y pensando, además, ¿por qué de reforma? Primero, porque el presupuesto, hay unas restricciones presupuestarias, hemos hablado del problema británico, hay que incorporar la crisis económica y también el tema de la disparidad de los niveles de ayuda entre países, que luego mencionaremos. Y entonces, bueno, pues saldrá la comunicación, las líneas generales, y se debatirán, se iniciará un proceso de negociación ya entre políticos, que culminará en unas propuestas legislativas dentro de un año justo. Dentro de un año justo habrá unas propuestas legislativas que culminarán finalmente en un acuerdo de codecisión Parlamento Europeo, Consejo de Ministros, que en noviembre de 2011 culmine con esa reforma de la PAC para 2013-2020. Yo digo, para 2020, con periodo transitorio 2013-2020. Bueno, ¿cuáles son los elementos presupuestarios? El grueso en estos momentos son los pagos directos. Las políticas de mercados. Las políticas de mercados han quedado debilitadas por los acuerdos de la Ronda de Uruguay, también porque la Unión Europea quiso ir más allá de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, al ir bajando los precios de intervención. Es verdad también que se espera que la Ronda de Doha pueda culminar con éxito en algún momento, 2 años, no sé cuándo, pero pueda culminar. También se espera que pudiera culminar con éxito pues otros procesos de negociación, sin referirme al Mercosur, pues Centroamérica, la Comunidad Andina, también el norte de África. Cada vez hay mayores revisiones de los protocolos de libre comercio, y finalmente Mercosur. Pero claro, todo eso va a ir debilitando lo que es las barreras proteccionistas, y eso va a ir incrementando la volatilidad de precios, o por lo menos la transmisión de precios entre los mercados internacionales y el mercado europeo, lo cual genera un enorme temor. Y por tanto hay un rebrote ahora en el debate sobre medidas de mercados. Es decir, la idea, el consenso, diríamos, o el 90% de los expertos y de la sociedad y de los gremios y de la Comisión
diría, y los políticos diría, hemos ido ya demasiado lejos en el desmantelamiento de medidas de intervención en los mercados y quizás sea el momento de reinventar los mecanismos de regulación de mercados. ¿Cuáles son los mecanismos que van a surgir en este momento? Pues no lo sabemos exactamente todavía. Bueno, el tema del desarrollo rural, pues le cuesta aumentar y la única forma que se ha ocurrido para aumentar o para trasladar recursos al desarrollo rural es lo que llamamos modulación. La modulación supone en un sistema de retención de pagos a las explotaciones que perciban por encima de un nivel umbral. Es decir, todas aquellas que reciben más de 5.000 euros, pues hay una retención. Fíjense que nada tiene que ver con las retenciones de exportación en algunos países del Mercosur. Esta retención te dan la subvención y te retienen sobre la subvención que te han dado. O sea que entonces se trata de que, pues ganar una cierta legitimidad para salvar esa imagen de que se está también beneficiando a los ricos, ¿no? en estas ayudas. Los porcentajes de modulación son relativamente tímidos, van aumentando, sobre todo ahora a raíz de la agenda de la revisión intermedia y del chequeo médico, y pues como máximo es un 13%, va a llegar a ser un 13% en 2013, un 13% de las ayudas que se perciban por encima de los 5.000 euros al año. Se supone que la modulación financiaría el desarrollo rural, pero realmente es una parte muy pequeña y no va a resolver el problema de financiación del desarrollo rural. Bueno, hablemos algo de los pagos disociados. Los pagos disociados pues tienen ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que en cierta medida han lavado la cara o han fortalecido la posición europea en la OMC, en el capítulo de la ayuda interna. También políticamente han permitido reformar, porque una reforma va a ser más fácil cuando compensas a los productores, y esos son pagos que inicialmente han surgido como una compensación. Y, en tercer lugar, se gana en transparencia porque se sabe muy bien a quién se subsidia. Es decir, tú vas a la página web de la Comisión Europea y puedes ver en cada país quiénes son los beneficiarios de las ayudas. Hay mucha transparencia en esto. Es decir, que, hay quien que se pierde en el mar de cifras que hay en las páginas web, pero realmente uno puede saber quiénes son los beneficiarios. Es decir, se ha ganado en transparencia, con lo cual tenemos una pequeña bomba de relojería aquí contra las ayudas de la PAC, porque al ganar transparencia pues tienes que justificar esas ayudas, tienes que justificar por qué los grandes reciben esas ayudas. Entonces necesitas la PAC basada en bienes públicos, de otra manera no lo vas a tener muy, muy complicado. Por eso, y hay inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes, ahí están los inconvenientes, es decir, parte es que esas ayudas no están diseñadas para promover las externalidades de la agricultura, es decir, están diseñadas más para compensar a productores como un derecho, pero no estaban diseñadas para decir, le pagamos más a aquel que defienda más la biodiversidad o que tenga un ganado, pues unas razas en peligro de extinción y entonces esté dispuesto a producir, aunque le sea caro. Bien, no están diseñadas para eso. Se basan en algo llamado mochila histórica. La mochila histórica es la foto inicial de pago directo que conforma el cheque que va a ir recibiendo cada productor cada año. Quiere decir que si el productor en un periodo de referencia recibía mucho, va a seguir recibiendo mucho. Y el productor que recibía poco, va a seguir recibiendo poco. Con lo cual, exacto, es la historia, los antecedentes, la referencia, lo que pesa, y esa mochila se traduce a explotaciones. Hay explotaciones del mismo tamaño, la misma especialización productiva, el mismo nivel de formación de los productores, el mismo capital, que reciben distintos niveles de apoyo según porque estén en el país A o en el país B, ¿no? Eso creo que es algo que no se puede sostener, sobre todo porque los países nuevos miembros, los 12 que han entrado recientemente, se negoció con ellos de una manera muy dura y se les impuso unos niveles de apoyo relativamente bajos. Y, claro, estos países se han acostumbrado, antes, claro, partían de que no tenían ningún apoyo,
ahora tienen un poquito de apoyo, pero ya se comparan y ven que tienen mucho menos. Fíjense